A conversarlo con Jorge Moscoso, precisamente ex titular de esta cartera. Bienvenido a RPP, señor Moscoso. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Para usted, ¿debe ser censurado el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por lo ocurrido en ILAVE, sí o no? Lo que considero yo es que el Congreso sí debe realizar el control político que corresponde y es a través del proceso de interpelación. Es evidente que al tratarse de una responsabilidad política, las preguntas formuladas al ministro Chávez Cresta y las respuestas que él va a dar son las que tienen, digamos, que evaluarse a nivel político y eventualmente derivarse o no en una censura. Lo que sí es cierto y es importante mencionarlo es que hay 6 fallecidos, sí, ¿no?, miembros del ejército peruano. Así es. Y que ameritan una reflexión no solamente a nivel político, que es muy importante, sino también a nivel operacional e incluso táctico, ya hablando, digamos, desde el punto de vista de operaciones en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que llama la atención de una de estas mociones de censura es que ha sido presentada, por ejemplo, por Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, también almirante en retiro. No se trata de una moción presentada por la oposición o por bancadas de izquierda. Bueno, el almirante Montoya, actual congresista, ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí. Yo también he sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces hay un conocimiento respecto a determinados procedimientos que ameritan, digamos, esta reflexión, vuelvo a repetir, desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, ¿corresponde el control político? Sí, corresponde. Una interpelación es obviamente un pliego de preguntas que se tiene que responder. ¿De qué depende? Usted ha sido ministro de Defensa. ¿De qué depende, en todo caso, la posición del Congreso? ¿Hay una posición predeterminada o realmente el parlamentario toma la decisión a raíz de las respuestas, en este caso, del titular de un ministerio? Yo pienso que lo que corresponde, y obviamente respetando la institucionalidad del Congreso, es que deba escuchar primero al ministro interpelado y luego de ello tomar una decisión respecto a si procede la censura o no. Sería lo lógico. Es lo lógico y creo que es lo que debe ser, porque al final sí hay una responsabilidad, evidentemente, y hay que establecer cuáles son las causas, qué cosa es lo que ha ocasionado esa situación y que ha derivado, pues, en la pérdida de vida de estos 6 miembros del ejército, ¿no? Para usted, la respuesta, la reacción del Ejecutivo frente a esta situación de convulsión social, ¿fue la adecuada? Y yo desde hace un tiempo atrás mencioné de que lo importante para la respuesta y para poder tener un efecto es trabajar en 2 líneas de acción. La de seguridad, que tiene que ver con la presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que se ha dado a través de este comando unificado, que es un comando especial, donde se incorporan en operaciones integradas el ejército y la policía, pero con un componente muy importante que es el componente inteligencia. Aquí no se trata de reaccionar ante una situación. O sea, si hay un bloqueo, evidentemente hay que desbloquear, pero más importante es prevenir y prever que ese bloqueo no suceda. Y por otro lado, algo tan importante, yo creo mucho más importante, que es la presencia del Estado a través de un esquema que yo le he denominado acción o gestión pública directa. Yo creo que ahí todavía no hemos tomado conocimiento respecto a la implementación de este plan Punche Puno en la real dimensión, como para saber si efectivamente está propiciando las condiciones para poder llegar a la estabilidad de lo que todos buscamos para que la población de Puno pueda vivir en paz, reconociendo la autoridad del Estado. Porque ese esquema que estamos viendo, por lo menos que ha trascendido sobre áreas controladas por la propia comunidad, dando 3 días de actividades. Como de tregua, pero luego vuelven a tomar nuevamente en una situación igual interminable. También en el caso de la asistencia de los niños a los colegios. Así es. ¿No? Entonces, eso evidentemente no puede continuar de ninguna manera, y lo que no puede hacerse es dejar que eso vaya, entre comillas, normalizándose, porque al final
va a generar mayor problema del que tenemos ahora. Entonces, esa presencia del Estado a través de esta gestión pública directa es muy importante y hay que trabajar con las autoridades, no solamente políticas, distritales, provinciales, sino también con las autoridades de los centros poblados. Eso creo que es muy importante y básicamente en 3 aspectos. Atención primaria a la salud, educación rural, con énfasis en educación intercultural bilingüe y apoyo a la economía familiar, sobre todo en esta época que estamos ahorita pasando por las heladas, ¿no? Claro, porque cuando escuchamos al doctor Alberto Tarol, el premier, tenemos la impresión de que ya todo está calmado en el país y realmente no es así. En el sur todavía hay una posición contraria, clarísima, al Ejecutivo. Bueno, eso es lo que se ve, digamos, respecto a esta todavía no normalización de las actividades diarias, las actividades normales, en una zona tan importante como es Puno y que lamentablemente a lo largo de los años ha sido olvidada por el Estado. Índices como anemia 70% o pobreza, digamos, extrema pobreza, la afectación que tiene sobre todo la población vulnerable de la zona rural, esos son aspectos que tienen que ser solucionados y ya no mirar hacia atrás, porque hay que mirar el hoy y hay que mirar hacia adelante. O sea, ya hay que asumir al 100% la responsabilidad de solucionar estos problemas, ¿no? Las muertes producidas lamentablemente en los enfrentamientos, señor Moscoso, ¿cómo dejan al gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, aquí yo creo que lo importante es el proceso de investigación que está realizando el Ministerio Público. Es un proceso importante, complejo, delicado, porque hay que mirar todo el contexto, ¿no? Hay que mirar todo el contexto y sobre esa base establecer las responsabilidades. No se puede uno simplificar la situación, es un hecho que ha ocurrido definitivamente, pero hay que ver todo el contexto, o sea, hay que analizar todo el contexto y sobre esa base se determinarán las responsabilidades correspondientes a nivel penal, ¿no? Se lo preguntaba porque preocupa que organismos internacionales se hayan pronunciado al respecto, incluso diarios bastante prestigiosos de Estados Unidos han dejado entrever que hay una suerte de abuso por parte de las Fuerzas Armadas y policiales en nuestro país. Fíjese, yo siempre he indicado y lo ratifico aquí y soy muy enfático. Las Fuerzas Armadas no salen a enfrentar a la población. Primero que hay una decisión política, que eso es muy importante. O sea, las Fuerzas Armadas de iniciativa no salen, digamos, a cumplir tareas de control del orden público, o del orden interno, perdón. Entonces, ante una decisión política, las Fuerzas Armadas hacen una evaluación de la situación, implementan un plan de operaciones y realizan determinados cursos de acción, protocolos de intervención. Lo que se ve, y eso es ya una percepción personal, es que hay todo un esquema al exterior del país, que lo hemos visto y ustedes lo conocen también de la misma forma que yo, que está sistemáticamente buscando vulnerar determinados aspectos de gestión del Estado. El día de hoy, por ejemplo, hemos tomado conocimiento de una decisión que es una decisión bastante drástica por parte de la Cancillería, que es el retiro definitivo de nuestro embajador en Colombia. En Colombia, sí. Fíjese que con Colombia, yo como jefe del Comando Conjunto se lo puedo decir, a nivel Fuerzas Armadas y a nivel también político, porque como ministro de Defensa he estado en reuniones yo bilaterales con Colombia, hay una relación muy estrecha porque compartimos un río, que es el río Putumayo, donde hay bastante necesidad de una presencia coordinada entre ambos países. Claro. Entonces, la injerencia que se está teniendo por parte de algunos presidentes, en este caso el presidente de Colombia en asuntos internos de nuestro país, así es, lo que está llevando es justamente a generar un freno, ¿no? Y un obstáculo a lo que debería ser normalmente un proceso de integración fronteriza, porque de Iquitos al Estrecho, que es la zona de frontera con Colombia, en avión se llega en 45 minutos, pero en río se llega en 12 días. Y se necesita un proceso de integración fronteriza definitivamente para que esas poblaciones se desarrollen, ¿no? Entonces, esta injerencia lo que hace es justamente afectar esas relaciones, ¿no? Hablemos ahora de un tema que a todos nos preocupa, señor Moscoso.
hemos visto las consecuencias de los desastres naturales, lluvias, activación de quebradas, salida de ríos, en fin. Y hemos comprobado también, por ejemplo, que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha hecho poco o nada en temas de prevención. Hoy Alberto Tarola, el premier, anunció que envió ya, que se aprobó en todo caso, el proyecto sobre la Autoridad Nacional de Infraestructura que va a absorber a Reconstrucción con Cambios. ¿Ese es el camino correcto? Fíjese, no he tenido conocimiento todavía porque no ha sido, digamos, divulgado por medios de comunicación e incluso todavía no se ha ingresado al Congreso el proyecto de ley, pero lo que se puede observar por lo que ha trascendido es que no se estaría definiendo claramente una rectoría funcional que sea vinculante por parte de la PCM. Y me explico mejor. Sí. Lo que se estaría dando, evidentemente, es un énfasis en reconstrucción de infraestructura, optimizando procesos como, por ejemplo, modalidades de contratación o procedimientos especiales de contratación. Pero hay algo que es muy importante y que creo que amerita una reflexión hoy a la luz de lo que hemos pasado en estas últimas semanas, ¿sí?, en el norte y en otras partes del país. Estimación del riesgo. Prevención y reducción del riesgo. Claro, lo que hablábamos. Preparación, claro, respuesta y rehabilitación. Estos son aspectos fundamentales del sistema de gestión de riesgo y desastres y que pienso yo que deberían haberse incorporado o deben estar incorporados en esta propuesta, porque si optimizamos el proceso de reconstrucción, o sea, hacemos mejores colegios o los hacemos de modalidad gobierno-gobierno, hospitales, pero no se norma ni se ejerce rectoría sobre aspectos de planificación urbana, por ejemplo, que competen a gobiernos regionales o a gobiernos locales, entonces estamos nuevamente cayendo en lo mismo. El proceso de prevención es fundamental. Se nos viene un niño posiblemente en los meses de enero y febrero. Sí, claro, claro. El año 2016, yo como jefe del Comando Conjunto participé en un esquema multisectorial de prevención de gestión de riesgo de desastres. Y fue un esquema muy bien articulado, pero producto obviamente de una situación coyuntural. Lo que se buscaría ahora, y creo que debería darse, es que esta autoridad, que ahora se llama Autoridad Nacional de Infraestructura, debería ser una autoridad nacional de gestión de riesgo y desastres, donde incorpora estos aspectos de los que hemos mencionado ahora, e inclusive, fíjese, ya lo mencioné también, debería incorporarse el Instituto Nacional de Defensa Civil y debería incorporarse al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED. Un trabajo articulado. Un trabajo articulado, claro, pero vuelvo a repetir, con rectoría funcional que le compete a la PCM. Muy bien, muchísimas gracias, señor Moscoso. Aquí en RPP tenemos una campaña, se llama Yo Muevo al Perú. Por eso le pregunto, señor Moscoso, ¿usted cómo mueve al Perú? Fíjese, si me da 2 minutos. El año 2012, en la peor inundación en la historia de Loreto, nos tocó acoger a mucha gente desplazada de los centros poblados cercanos a Iquitos. Y estando en un albergue, una niña de 12 años me mostró a mí, como almirante en la Marina, lo que debemos hacer todos para mover el Perú. Sentada en una vereda, sin zapatos, con la ropa mal llevada y con una poca posibilidad de retornar a su vida normal. Sí. Sentado al lado de ella, yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Y sabe qué me respondió? ¿Qué le respondió? Estoy haciendo mi tarea. ¿Sabe cómo movemos al Perú? Cuando cada uno de nosotros hacemos nuestra tarea. Perfecto, muy buen mensaje. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y buenas noches. Recuerden, amigos, que tú puedes compartir cómo mueves al Perú con nosotros en nuestras redes usando el hashtag Yo Muevo al Perú. Yo Muevo al Perú es una campaña de RPP.